Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones. En esta ocasión voy a tener un video bastante ilustrativo en la parte de electrónica principal de las fuentes de alimentación conmutada. Hay una pregunta que se hacen muchos que han encontrado en fuentes de poder doble puente rectificador, ¿verdad? Resulta que acontece, muchachos, que algunas fuentes de alimentación, depende del fabricante, decide colocar doble puente rectificador. La pregunta es cómo está conectado ese puente rectificador, porque no es lo mismo. Hay dos tipos de topología diferentes. Un puente rectificador que está conectado en paralelo con el otro, ¿verdad? Y hay otra manera de conectarse, lo cual es un puente rectificador más pequeño que el otro. Están en etapas diferentes de la fuente de alimentación, pero en la parte caliente. Entonces, cuando veamos una fuente de poder, tenemos que ver cómo está conectado el doble puente rectificador. ¿Por qué? Porque si está conectado en paralelo es para una cosa y si está conectado de manera separada es para otra cosa. Vamos a hacer esa explicación con una fuente de poder que tengo acá, ¿ya? Y espero te puedas suscribir y seguir aprendiendo con respecto a mi canal y a mis otros canales. Suscríbete, muchas gracias por el apoyo, dale like al video y compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias. Como yo busco siempre la manera de que la persona que está estudiando electrónica de fuentes de alimentación, de aparatos electrónicos, debemos saber que muchas veces no podemos conseguir el diagrama. Entonces, mi método de enseñanza siempre va a intentar que tú puedas descifrar la fuente de poder para que está hecho cada componente electrónico. En una fuente de poder tú puedes encontrar muchas veces, no siempre, no es tan común de hecho, encontrar doble puente rectificador. La pregunta es que tú te tienes que hacer cómo está conectado el puente rectificador. ¿Por qué? Porque muchas veces tú puedes encontrar doble puente rectificador, pero está conectado en paralelo. ¿Qué significa en paralelo? Bueno, que yo tengo un puente de esta parte con 4 terminales correspondientes, ¿verdad? Y detrás del mismo puente, vamos a decirlo acá, detrás del mismo puente tienes el otro. Ya está conectado en paralelo. Entonces, están pegaditos uno detrás del otro. En este caso yo no tengo esa fuente, de hecho me había llegado hace poco, pero creo que la reparé y la entregué, donde había doble puente rectificador uno detrás del otro. Cuando tú tengas básicamente ese tipo de configuración es para una cosa específica, pero también existe otra parte donde tienes básicamente dos puentes rectificadores, uno para un lado, ¿verdad? Y tienes otro, incluso a veces más grande de tamaño. Cuando es así, ya son las configuraciones diferentes. ¿Por qué? Aquí te lo voy a poner paralelo, o te voy a poner dos en paralelo. Y aquí te voy a poner dos por separado. Por separado. Separado. En este caso, en esta fuente de alimentación, si la vemos, muchachos, tenemos la entrada de alimentación AC, ¿verdad? Y aquí tenemos un primer puente. Véanlo, aquí pequeño, tenemos un primer puente. Ahí está. Un puente con 4 terminales. Y acá hay uno más grande, ¿te das cuenta? La pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿por qué lleva dos? Y aquí es donde muchos principiantes se pierden. En este caso, la conexión no está en paralelo, ¿ya? Pero te voy a decir de antemano para qué está cada puente rectificador de este tipo de tarjeta. Cuando los puentes vienen de manera separada, muchachos, es porque uno va a operar para un circuito y el otro va a operar para otro circuito. Toma este punto. Este puente rectificador que vemos acá está para el circuito de standby. ¿Qué significa esto? Cuando tú energizas la tarjeta, el primer puente rectificador que se va a alimentar por el medio, por las patillas alternas, es este pequeño. El voltaje va a salir por el positivo y el negativo correspondientemente y va a alimentar nuestro capacitor. Aquí lo tenemos. Este es un capacitor, te puedo asegurar, entre 450 a 400 voltios. Vamos a verificarlo. Aquí está, dice 400 voltios. Pero esta fuente, si tú la ves, tiene circuito PFC. Entonces, si tiene circuito PFC, ¿por qué el capacitor dice 400? Porque, amigos, está operando para un circuito específicamente, que es el circuito de standby. El circuito de standby aquí está operando por independiente. Es decir, el circuito de standby acá tiene
su propio puente rectificador, su propio capacitor, su propio IC, su propio transistor y su propio transformador con su diodo de salida y su filtrado correspondientemente. Es decir, que acá en este caso está de manera independiente todo el circuito. Todo el circuito está de manera independiente. Cuando tú energizas esta tarjeta, ¿qué va a pasar? Se alimenta el puente, se alimenta el capacitor, se alimenta el IC oscilador, el conmutador y el transformador y el diodo y vamos a tener un voltaje de salida automáticamente. Pero aquí no se va a tocar el resto del circuito. ¿Me explico? Por eso es que te puedes dar cuenta que esta fuente maneja un puente más grande, un capacitor gordo muy, pero muy grande, que en este caso, si te puedes dar cuenta, dice 450 voltios. Está manejándome las etapas por separado. Aquí el fabricante dijo, no, vamos a hacer una fuente, esto es una fuente de potencia, ¿verdad? Bastante potencia. Y vamos a hacer un circuito por independiente que no se sobrecargue la fuente. Esto generalmente lo hace para no sobrecargar el circuito. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, el puente pequeño solamente está para el circuito de standby. Entonces, este puente pequeño alimenta un capacitor, se alimenta el oscilador, el conmutador, el MOSFET, el rectificador de la parte de salida y sus capacitores correspondientemente. ¿Ya? Entonces, cuando tú energizas acá, que metes los 220 o 110 dependiendo del país, va a pasar por la parte de la bobina del filtro MC, puente rectificador y todo el circuito del standby. Pero toda la parte del resto no. ¿Ya? Entonces, yo energizo acá. Aquí sí ya yo voy a tener un voltaje aproximadamente de ¿cuánto? Si estoy a línea de 220, voy a tener un voltaje de 300 típicamente. No voy a tener circuito de 400 voltios acá. A pesar de que la fuente tiene PFC, factor corrector de potencia, no voy a tener ese voltaje acá. El voltaje lo voy a tener acá. Pero cuando tú conectas acá, no vas a tener voltaje. Tú puedes meter la mano acá y no te va a pegar corriente. ¿Por qué? En este sí, pero en este no. ¿Por qué? Porque necesita la orden de encendido. La orden de encendido se puede hacer de dos métodos. A través de la mainboard, con el control remoto, pisando el botón correspondientemente, o de manera individual. Buscas la fuente en la salida, das esa orden de encendido y esa orden de encendido va a hacer que se active directamente la otra parte, alimentando este puente rectificador y ahí automáticamente vamos a tener un voltaje casi de 400 voltios en esta etapa. Entonces, me dirás, ¿para qué es el puente entonces grande? El puente es para alimentar el PFC y la fuente principal. Es decir, va a alimentar el VMA de la PFC, ¿verdad? Y ya está directamente este puente en relación al circuito de potencia, el principal, muchachos, ¿ya? Por eso, una fuente de poder lleva dos por separado, uno más pequeño que el otro. Generalmente es así. ¿Ya? Ahora, me dirán, cuando están en paralelo uno detrás del otro, ya no es para alimentar etapas diferentes. Se usa básicamente para el reparto de corriente. Cada puente rectificador tiene un límite de corriente. Si la fuente es de alta potencia, este puede básicamente calentarse, ¿verdad? Y por eso generalmente se utilizan dos en paralelo. Es decir, se está repartiendo la corriente desde un punto a otro, ¿verdad? Para no sobrecargar uno solo. Esta configuración casi no se ve. Sí las hay, pero casi no se ve. Te lo digo, me han llegado fuentes de alimentación donde manejan doble puente en paralelo, uno detrás del otro. Te vuelvo y te repito, cuando están dos en paralelo, van a rectificar la misma cosa. Y está para dividirse la corriente, por decirlo así. Cuando están por separado es para circuitos diferentes. Típicamente standby y fuente principal. Yo, amigos, me he dedicado durante años en la investigación de fuentes de alimentación conmutada. Es una rama que nunca se deja de aprender. Es una rama a la cual la fuente de alimentación conmutada es una rama a la cual nunca se deja de aprender. Siempre se tiene. Yo puedo ver esta tarjeta y puedo sacar infinidades de cosas. O sea, es decir, aquí hay mucho que cortar. Aquí esto no se acaba tan fácil. ¿Por qué? Porque hay fallas que
o no necesariamente fallas, componentes que no se entienden, cómo están las estructuras divididas, por qué esto, por qué aquello. Y mucho menos hoy en día que no se consigue casi siempre el diagrama. Por eso hay que tratar de estudiar la fuente de manera individual, por decirlo así. ¿Ya? Espero, muchachos, que me hayan podido entender por qué una fuente de alimentación tiene dos puentes rectificadores. ¿Ya? Suscríbete al canal, muchas gracias y recuerda siempre, la única manera que yo he visto, por decirlo así, dos puentes son o en paralelo o por separado. Si es en paralelo es para repartir básicamente la corriente y no se sobrecargue. Lo que viene siendo por separado, circuito de stand-by y la fuente principal. ¿Ya? Un saludo y bendiciones para todos.